Bueno, mi nombre es Diego Torres Pérez y en este video vamos a instalar una distribución de Linux llamada Linux Mint en su última versión 20.1 y vamos a checar la instalación en una máquina virtual mediante una herramienta de arranque en USB. Vamos a hacer todo el proceso de configuración del sistema operativo y finalmente checar algunos comandos que son de utilidad en la consola de esta distribución. Y para empezar, pues comenzaremos viendo de dónde encontrar o dónde poder extraer este sistema operativo, dónde encontrar esta herramienta para trabajar con él. Empezamos necesitamos un navegador para poder acceder a la herramienta y es bueno primero ver alguna información. Esta última versión de Linux Mint, la 20.1 con el nombre clave de Ulisha, ocupa como requisitos mínimos 1 GB de RAM, se recomienda 2 para que funcione de manera óptima el sistema, 15 GB de espacio en disco, se recomiendan 20, y una resolución de 1024 x 768 en la resolución más baja, la mínima. Y nos da algunas instrucciones como presionar Alt para poder hacer movimientos de ventanas y demás si tenemos algún problema con el controlador de nuestra pantalla. Pero bueno, para empezar, ¿de dónde podemos adquirir esta herramienta? La mayoría de las distribuciones de Linux tienen sus páginas oficiales de donde poder encontrar estas herramientas. Legalmente, puesto que son de código abierto, entonces pues tenemos aquí la página oficial de Linux Mint, que la vamos a encontrar en la dirección https://linuxmint.com. Entramos a su página principal y nos encontraremos con esta página. Tenemos primero el home, y en el home nos vamos a encontrar alguna información de la última versión como pantallas, guías, agradecimientos, los diferentes tipos de escritorio que podemos utilizar en esta versión y alguna información de post sobre noticias del proyecto Linux Mint. A donde nos vamos a dirigir es a descargas, que es donde están los repositorios de toda la documentación que ocupamos. En este caso pues es la imagen de la distribución. Tenemos aquí descarga de Linux Mint 20.1 Ulisha. Y bueno, tenemos alguna información. Nos dice aquí, por ejemplo, nuestra última versión en Linux Mint 20.1, cuyo nombre clave es Ulisha. Tenemos aquí una captura de pantalla y demás información que podemos checar con más detalle en otro momento. Por ejemplo, aquí nos dice que el más solicitado, la edición de escritorio más descargada es la Cinnamon, y esta es una de las que nos da de opción. Tenemos Mate también y la XFCE. Para esta ocasión, ya que la XFCE es la más simple y la que menos requisitos ocupa, vamos a ocupar esta edición de escritorio para poder hacer nuestra instalación. Entonces damos clic en esta opción y nos va a redirigir a otra página donde hay más información ya de este tipo de escritorio. Tenemos la edición de la arquitectura de 64 bits, y aquí ya nos especifica el tipo de escritorio, alguna información sobre ella. Nos dice que va a pesar 1.8 GB. Tenemos algunas notas importantes, el torrent y información relevante que nos puede ser útil más que nada para temas como en este caso didácticos de estudio. Y tenemos diferentes espejos
que tienen la distribución desde el original. Entonces aquí lo recomendable es escoger una distribución, un espejo que esté más cerca a nuestra ubicación. En este caso pues el más cercano es en Estados Unidos y ahorita escogeremos uno, pero tenemos pues localizaciones mundiales, tenemos Canadá, Estados Unidos que es el que más tiene, tenemos Belarus, tenemos Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, tenemos incluso Groenlandia, tenemos Bulgaria, tenemos Irlanda, Latvia, Luxemburgo, entre otros países. Pero bueno, no está México y los países de Latinoamérica están más lejanos a Estados Unidos, así que escogeremos algún espejo en Estados Unidos. Y simplemente será escoger alguno de todos estos, por ejemplo kernel.org, damos clic y directamente nos va a descargar la imagen que podremos guardar en cualquier parte donde queramos. Dependiendo de nuestra conexión, la descarga va a tardar un poco más o menos, dependiendo de la velocidad de nuestra conexión. En mi caso ya la tengo, para no ser tan largo el video, ya la descargué. Entonces pues sería cuestión nada más de dar guardar y esperar el tiempo que tarda la descarga. Vamos a dar cancelar de momento porque ya la tengo, entonces cancelamos y tenemos esta imagen guardada en la carpeta de imágenes. Aquí está, justamente. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser generar la herramienta con USB. En este caso tenemos aquí el USB y vamos a hacerla a bootear la memoria para que pueda funcionar como una herramienta de arranque. Y esto se va a hacer con un programa. Existen varios. Algún ejemplo, el más conocido probablemente sea Rufus. Se puede hacer desde incluso el mismo consola de Windows. Y en internet hay demasiadas herramientas, pero bueno, en este caso vamos a ocupar una que se llama Netbooting. Igualmente ya la tengo descargada, pero es cuestión de buscarla en internet. Se teclea el nombre y tenemos igual una página. En este caso es un repositorio en GitHub y podemos descargarla. Tenemos para Linux, macOS, también tenemos para esos tres: Linux, macOS y Windows. Y para aquí pues nada, sería cuestión de, dependiendo de nuestro sistema operativo, en mi caso Windows, dar clic en la opción y lo mismo, simplemente vamos a guardar. Le repito que ya lo tengo descargado, entonces de momento pues vamos a dar en cancelar. Vamos a cancelar y nos vamos a dirigir a la carpeta. En este caso está en sistemas operativos, en materia, y nos vamos aquí a ir a programas y tenemos Netbooting Windows 702, que es la aplicación. Es cuestión simplemente de ejecutarla, abrir la aplicación ejecutable, va a pedir acceso, damos que sí y la aplicación inicia. Netbooting tiene varias opciones que vamos a ver ahorita. Distribución simplemente es una herramienta informativa. Aquí podemos poner la distribución que estamos por instalar, por ejemplo Linux Mint, que es la que queremos, la última versión, y nos va a decir cuál es la página oficial para poderlo descargar. La descripción, por ejemplo, dice Linux Mint es una sistema de usuario amigable basado en Linux, la distribución el cual incluye propiedades adicionales del código de otros software por defecto. Algunas notas de instalación es que la versión se puede instalar en modo vivo, que es no tener que instalar el sistema operativo de por sí para poderlo utilizar. Incluso se puede dar un espacio para que se hagan
se almacenen los datos permanentemente sin instalar en disco duro la distribución. Pero en este caso pues sí la vamos a instalar, pero igual lo veremos más o menos cómo funciona. Pero bueno, es tema informativo solamente. En este caso nos interesa aquí esta opción, disco imagen. Vamos a instalar desde una imagen ISO, que fue lo que descargamos desde la página oficial de Linux Mint. Damos en estos tres botones para poder seleccionar la distribución que descargamos y la vamos a buscar. La guardamos en la carpeta universidad y en sistemas operativos, ISOs, y aquí tenemos Linux Mint 20.1 XFCE 64 bits. Abrimos y bueno, aquí voy a tener que quitar mi cámara porque solamente tengo un puerto USB, y lo que vamos a hacer es conectar la USB en el puerto y nos la tendría que aceptar. Ya tenemos la distribución aquí. Nos vamos aquí, dice espacio para almacenar datos permanentes tras el reinicio. Podemos aquí poner algunos en megas. En este caso no lo vamos a hacer, pero aquí se puede dar ese espacio. Este espacio va a funcionar como una especie de disco duro, donde cuando quitemos nuestro dispositivo de arranque, que va a ser la memoria USB, vamos a poder mantener todos los cambios que hayamos hecho, los archivos que hayamos generado en esa sesión que abrimos, y vamos a poder quitar nuestro USB sin problemas, y en la computadora que estemos usando no se va a instalar Linux Mint. Pero en este caso, como es una máquina virtual, pues sí lo vamos a querer instalar. Entonces dejamos eso en ceros. Nos vamos aquí, tenemos diferentes opciones para poder hacer booteables, que es el disco duro o una unidad USB. Entonces hacemos una unidad USB y tenemos aquí en unidad USB la que tenemos que seleccionar. No me la está leyendo. Pero bueno. Ahí ya la leyó. Bueno, parece que no. Vamos a reiniciar la aplicación, no hay problema. Ya vimos un poco cómo funciona. Entonces va a ser más rápido el proceso. Aquí ya nos podemos ver, aquí ya se generó leyó la memoria, es la letra que la identifica es la D, entonces podemos ver que acá ya la leyó directamente, unidad USB, unidad de 2 puntos diagonal. Entonces pues ya es cuestión simplemente de cargar la imagen. Vamos a irnos nuevamente, documentos, universidad cuatrimestre 3, sistemas operativos, ISOs, y aquí cargamos la imagen que ya habíamos descargado. Vamos a dar en aceptar y vamos a esperar a que el proceso de extracción de los documentos que están en ese punto ISO se copien a nuestra unidad USB, y cuando este proceso termine pues la aplicación nos va a avisar. Es un proceso relativamente tardado, nos va lanzando algunas indicaciones. Por ejemplo, aquí nos dice ya existe de alguna manera pues un documento de boteo, porque ya he usado esta memoria ahí. Entonces nos dice que sí, que ya existe, que si deseamos sobreescribir, le vamos a dar que sí a todo para que lo genere de una vez. Y básicamente lo que se va a hacer es borrar los documentos, la información que ya estaba en esta memoria, y va a integrar la nueva que extraiga de la imagen que descargamos de la página oficial de Linux Mint.
Entonces pues vamos a esperar un poco y de momento voy a cortar aquí el video, esperando a que no tarde demasiado. Bueno, ya terminó de hacerse la creación del medio de arranque en USB y aquí nos manda el mensaje. Después de reiniciar, selecciona el medio booteado USB como opción en la BIOS del menú de arranque. Como lo vamos a hacer en una máquina virtual, necesitamos ocupar unas herramientas extra para realizarlo, pero bueno, lo primero, damos aquí en salir y podemos verificar que ya nuestro dispositivo tiene pues toda la información necesaria para funcionar como medio de arranque para Linux. Entonces vámonos a ir a la máquina virtual. Una vez creado el dispositivo de arranque, la USB, vamos a irnos a el sistema que vamos a utilizar. En este caso pues es VirtualBox. En VirtualBox lo que vamos a hacer es crear una nueva máquina virtual, y en la máquina virtual lo que vamos a hacer es pues crear de alguna manera una plantilla con la cual vamos a arrancar el sistema. Toda la información que vamos a generar aquí es modificable y simplemente nos va a servir para hacer como una especie de cascarón de la máquina virtual, pero al final pues es simplemente eso. Se podría poner aquí que es un Windows 7 y luego arrancar con otra imagen, no habría ningún problema, pero bueno, vamos a marcarla como tiene que ser. Vamos a ponerle el nombre de Linux Mint y las iniciales. Tenemos un sistema Linux con un Ubuntu de 64 bits. Hay que recordar que bueno, Linux Mint está basado en la última versión de Ubuntu, ya lo habíamos visto, y pues una de las cosas es que ya no hay versión de 32 bits, simplemente es de 64 en la última versión de Ubuntu, por lo cual en la última versión de Mint también. Bueno, nada más un dato aclaratorio. Le damos en siguiente y aquí pues recordemos las instrucciones del inicio. Vamos a ponerle 2 GB de RAM. Vamos a ponerle que son 2048. Aquí ¿no? 2048 megabytes, que son 2 GB de RAM. Le damos en siguiente y aquí nos vamos a ir al tipo de disco. En el tipo de disco lo que tenemos que de opciones es que vamos a poder usar un disco virtual. Dice selecciona el tipo de archivo que quiere usar para el nuevo disco virtual. Como es una máquina virtual, pues será un disco virtual generado a través de software, de alguna manera simulado. Si no necesitas usarlo con otro software de virtualización, puedes dejar esta configuración sin cambiar. En este caso pues vamos a dejar de hecho la configuración sin cambiar en la primera opción. Nos da la opción de generar el almacenamiento en unidad de disco física, que es como se va a ver reflejado el almacenamiento que tenemos o que generemos aquí en nuestro disco duro físico que tiene nuestro equipo. Entonces pues tenemos dos opciones: un tamaño reservado dinámico o un tamaño físico. El tamaño fijo, nos va a reservar ese espacio que generemos directamente. No se va a poder hacer nada más ahí, va a ser una partición que se va a generar y va a ser exclusivo, pero ya va a ocupar ese espacio en el disco real. El tamaño reservado dinámico lo que va a hacer es ir expandiendo esa, de alguna manera, partición o utilización del disco físico dependiendo de la utilización que le demos en nuestro sistema operativo. Entonces, por ejemplo, pues aquí vamos a ocupar esa opción porque es la más, de alguna manera, recomendable. Damos en siguiente y vamos a hacer algunos ejercicios de particiones, por lo cual necesitamos más gigas de almacenamiento.
Vamos a poner 75 GB de almacenamiento para hacer los ejercicios de particiones que necesitamos generar. Perdón, van a ser 80 GB de almacenamiento para generar las particiones. Así que le damos aquí nada más en crear y listo, se crea. Ya tenemos el cascarón de nuestro sistema operativo. Cuando generamos en una máquina virtual estas instalaciones, generalmente en almacenamiento o cuando ya iniciamos la máquina virtual, cargamos la imagen ISO que descargamos al inicio aquí en este disco de controlador ID. Como no vamos a hacer este proceso a través de una instalación directa, como tenemos un dispositivo ya booteado, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta conocida como Plot Boot Manager. En este caso, bueno, es una herramienta generada por algunos desarrolladores, específicamente para Linux. Esta herramienta pues la vamos a obtener en esta página. Vamos a ir a la página de inicio en plot.at. En plot.at, esta es la página de inicio. Nos vamos a dirigir a Downloads en este menú, y en esta opción de descargas vamos a irnos a Boot Manager Downloads, y aquí es donde vamos a descargar la herramienta que necesitamos. Esta herramienta que vamos a descargar es un gestor de arranque. Cuando hacemos este tipo de instalación con una memoria USB como dispositivo de arranque en una computadora normal, no en una máquina virtual, generamos, lo que hacemos es poner o pinchar nuestra USB y arrancar, reiniciar o encender la computadora y generar algunas órdenes de teclas, como pueden ser generalmente las teclas de funciones como F1, F12, entre otras teclas dependiendo de la marca de nuestra computadora, para acceder a la BIOS de la computadora. Accediendo a la BIOS de la computadora tenemos la opción de modificar el arranque, y en lugar de arrancar desde el disco duro con el sistema preinstalado, vamos a arrancar desde la USB. Y después generamos particiones y todo el tema que a continuación generaremos. Pero eso no se puede hacer, gestionar ese arranque no se puede hacer en la máquina virtual. Para eso ocupamos este software. Y este software, bueno, ya lo tengo descargado. Igual que todas las descargas, simplemente damos ahí la opción y en guardar. Aquí voy a cancelar porque ya lo tengo. Este software que tenemos por acá instalado, guardado en descargas, lo que hace es una imagen, pesa menos de 1 mega, el zip pesa, el comprimido pesa 2.4 megas, es muy poco, se descarga muy rápido, pero lo que va a hacer es gestionarnos ese arranque con nuestra memoria USB. Entonces aquí, en lugar de cargar la imagen, vamos a cargar justamente ese documento. Ya lo tenemos aquí, es plpbt.iso, es un punto ISO, pero bueno, para verlo desde cómo está en el descargado, en la carpeta descargada, pues tenemos que descomprimirlo, y ya en la carpeta descomprimida simplemente nos vamos a abrirlo. Abrimos nuevamente y vamos a tener, después de todas estas carpetas, esta opción es un documento de archivo de imagen de disco, pesa menos de 1 mega, la mitad de 1 mega, y este va a ser nuestro gestor de arranque. Simplemente lo vamos a colocar aquí. Y otra cosa que tenemos que hacer es anunciarle la USB a nuestra máquina virtual. Aquí la tenemos, la vamos a cargar. Simplemente decimos que de alguna manera pues busque esta, o la encuentre o la deje
visible para el sistema que vamos a instalar y vamos a dar en aceptar. Esas son las modificaciones que tendríamos que hacer aquí en nuestra máquina virtual para poder arrancar de la manera que queremos. Para esto entonces pues vamos a dar en iniciar, e iniciando vamos a arrancar en un menú que en un momento vamos a ver. Aquí ya arrancamos y podemos darnos cuenta de que nos pide seleccionar un disco de inicio. Ya lo cargamos, así que no es necesario colocar nada aquí. Vamos a darle en cancelar y el sistema pues va a arrancar ahora sí y va a correr en el menú que tenemos. Vamos a darle en la opción ver y mover a modo escalonado para que se establezca una pantalla más grande y podamos verlo de mejor manera. Y bueno, aquí tenemos ya el arranque a través del gestor de arranque, justamente, que es la herramienta que añadimos como imagen. Corre la máquina virtual y lo que nos presenta es un menú donde podemos elegir sobre los diferentes dispositivos que se tienen en estas opciones de menú de arranque, y pues nos vamos a mover con las teclas de dirección hacia la sección de USB, que es en donde vamos a correr nuestro sistema operativo, puesto que lo tenemos como el dispositivo de arranque. Entonces vamos a dar enter y nos da todas las opciones y ahí está arrancando el sistema operativo. Haciendo el símil o la comparación con con una computadora normal, pues básicamente sería el proceso de entrar a la BIOS y generar o alterar el orden de arranque predeterminado en la BIOS, poniendo la unidad USB como el primer punto. Entonces directamente aquí pues presionamos esa opción y entramos como tal, y estamos corriendo a través de la USB este sistema operativo con los menús que nos muestra Linux en su página de inicio para correr el sistema. Entonces tenemos una bienvenida, nos muestra aquí que es la versión 20.1, la edición de escritorio es la XFCE de 64 bits de arquitectura y la distribución pues es Linux Mint. Tenemos la opción de iniciar Linux Mint como una distribución viva, en donde podremos ya generar recursos, generar trabajos, usar la distribución. Sin embargo, no vamos a poder guardar todo lo que vayamos realizando, y todos los cambios que hagamos se van a borrar en cuanto reiniciemos la máquina, por lo cual pues hay una opción de instalación directa a disco duro. Esta opción va a estar entrando justo aquí, que veremos próximamente. También tenemos la opción de instalar en modo de compatibilidad, la opción de instalar OEM, que es una opción de alguna manera un preinstalado sin configuración, para que el usuario cuando encienda la máquina la siguiente ocasión pues tenga que realizar todo este proceso. Un chequeo de integridad, una detección de hardware, un arranque desde el disco local y un test de memoria. Vamos a correr la primera opción, que es Linux Mint Start. Simplemente presionamos enter y vamos a esperar. Es un proceso que es algo tardado, por lo cual vamos a dejar que el programa inicie. En cuanto inicie pues regresamos con el video. Y aquí ya empieza la carga de los archivos del sistema de la imagen que descargamos. Este es un proceso que tarda un poco dependiendo de las características que le hayamos dejado a la máquina virtual. En nuestro caso optamos por prácticamente las mínimas, al menos en memoria RAM, así que va a ser un proceso que va a ser algo tardado, pero bueno, de hecho ya empezó. Vemos algunos mensajes de carga de archivos y ya deberíamos entrar a la primera pantalla de escritorio, que sería justamente este modo de vivo que habíamos mencionado.
que es donde podemos hacer modificaciones, podemos utilizar ya el sistema operativo, pero que a menos de que hayamos generado un espacio de persistencia, no vamos a poder pues hacer cambios que se guarden. Y bueno, ya se cargaron aquí algunas opciones. Tenemos aquí, podemos ir viendo que tenemos un logo muy al estilo Windows, donde cuando damos clic generaremos un menú contextual donde tendremos diferentes opciones y características de Linux Mint. Aún no carga por completo el sistema, por lo cual no sale, pero bueno, tenemos aquí una minimización de ventanas, un botón para minimizar, el navegador, la terminal y el navegador de archivos. Del otro lado tenemos, también muy al estilo de Windows, información sobre horarios, fecha, etcétera. El mezclador de audio, podemos ver aquí, el gestor de batería, adaptador de red y algunas notificaciones. Entonces ya tenemos aquí la opción completa. Y pues bueno, en este sistema ya podemos generar cosas. Podemos entrar, podemos crear nuevos archivos, podemos crear información, pero bueno, no se va a mantener a menos de que hayamos generado ese espacio que ya mencionamos. Y lo que vamos a hacer, lo podemos hacer desde aquí o lo podemos hacer desde aquí, es instalar el sistema operativo. Entonces, lo único que tenemos que generar es esta instalación. Damos clic en el acceso directo que tenemos y esperamos a que el sistema arranque. Y una vez que arranque tendremos opciones de configuración, que eran las que mencionaba, donde igual que cuando empezamos a usar un sistema Windows, que es el ejemplo más común, pues podemos configurar el nombre del equipo, podemos configurar contraseñas, podemos configurar particiones, podemos configurar conexión, podemos configurar dónde nos encontramos, ubicación, distribución de teclado, el idioma, entre otras herramientas que nos van a ser de mucha utilidad en un futuro. Así que pues solo esperamos a que arranque esta herramienta en el sistema. Ya comenzó el proceso, nos sale la primera ventana que nos da la bienvenida y nos pide seleccionar el idioma que queremos utilizar. Tenemos inglés, español, esperanto, francés, gallego, irlandés, Islandia, italiano, entre otros muchos. Nos importa el español, que es el que vamos a configurar. En cuanto tecleamos vemos que ya se cambió diferentes textos, como aquí le damos la bienvenida. Es posible que quiera leer las notas de publicación, en este momento no lo vamos a hacer, así que directamente nos pasamos a la opción de continuar y nos saldrá un siguiente menú donde podremos configurar la distribución de nuestro teclado. Aquí pues nuestro teclado sabemos que está en español, podría estar en inglés dependiendo de cómo esté nuestro hardware, pero en mi caso está en español. El detalle con esto es que tenemos dos opciones, español latinoamericano y el español de España, así que pues la forma más correcta de checar aquí, o la opción que nos da Linux Mint, es poder encontrar o detectar esa distribución de acuerdo a un pequeño test que nos va a hacer. Así que realmente podemos aquí detectar la distribución del teclado. Nos va a pedir que pulsemos alguna de las siguientes teclas. Pulsemos el paréntesis, nos pide que pulsemos otra tecla, pulsemos la B, pulsemos la Z y nos hace unas preguntas. Su teclado incluye la O con estos puntitos,
le vamos a decir que no. Este símbolo y lo incluye, le vamos a decir que no. Este otro símbolo le vamos a decir que no. Y la ñ le vamos a decir que sí lo incluye. Directamente ya nos marca a distribución en teclado latinoamericano. Otra forma de verificarlo, y lo recomendable después de que ya hemos hecho el test, es en este apartado, en esta pequeña línea de texto, poder escribir usando las diferentes teclas de funciones como el Shift o el Alt, con alguna tecla que tenga varios símbolos dibujados, para verificar que se escriben los símbolos que tenemos y que pues vamos a tener esta congruencia entre lo que se muestra en pantalla y lo que está en nuestro teclado. De esta manera pues nos vamos a ahorrar problemas, sobre todo al usar la consola y al usar diferentes símbolos, que nos va a ser de mucha utilidad pues que coincidan para facilitarnos el trabajo. Entonces vamos a irnos en nuestro teclado a la tecla que está a un lado del 1 en la mayoría de las distribuciones. En mi caso tenemos un palito, un símbolo de una especie como de L acostada y un círculo. Entonces escribimos para ver que se tecleen justamente esos símbolos que tenemos en el teclado, y en mi caso pues sí. Entonces eso quiere decir que tenemos la distribución correcta, por lo cual pues vamos a continuar con esta instalación. Ahora nos da la opción de instalar las opciones de multimedia. Los podemos instalar en este momento o después. Para facilitarnos ese trabajo lo vamos a instalar de una vez, por lo cual vamos a dar en instalar y continuamos. Va a tomar más recursos de red, por lo que a lo mejor si lo que buscas es que sea un proceso más rápido, no deberías de hacerlo. Si no crees que los vayas a utilizar tampoco, pero pues no está de más en este momento instalarlos. Va a ser un proceso que va a demorar un poquito, por lo cual pues voy a detener la grabación y en un momento, cuando pase al siguiente menú, continuamos, que será ya la partición de discos o la instalación. Ya cambiamos al siguiente menú y, como había dicho, ya tenemos aquí los tipos de instalación que nos proporciona Linux Mint para poder hacer el arranque. En este caso pues las opciones que nos da es: en este equipo no se ha detectado ningún otro sistema, así que ¿cuál opción quieres usar? Y tenemos borrar el disco e instalar Linux Mint, que nos avisa que se van a eliminar todos los programas, todos los documentos, fotos, música y demás archivos en todos los sistemas operativos. Entonces pues si no tenemos ningún problema, como es nuestro caso, que estamos instalando en un disco duro que no tiene nada, pues podremos ocupar esta opción y directamente lo instalaría. Cuando tenemos o queremos hacer una instalación dual con algún otro dispositivo, como lo puede ser Windows, pues Linux Mint ya nos da esa opción. Ubuntu me parece que también, y algunas otras distribuciones directamente nos dicen que se detecta que está Windows y podemos hacer esa instalación dual y la hace automáticamente. Otra opción para hacer ese tipo de instalación es a través de particiones, y también es recomendable hacer este particionado si queremos segmentar nuestro disco duro dependiendo de las cosas que queramos realizar en este sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros por un tema ilustrativo, para mostrarlo? Entonces lo único que tenemos que hacer es irnos a más opciones, que nos da aquí la opción de puede crear particiones, redimensionar o elegir varias particiones para Linux. Así que es lo que vamos a elegir. Simplemente seleccionamos esa opción y nos vamos a continuar. Aquí en el proceso de tipo de instalación, después de haber seleccionado algunas opciones, pues nos va a aparecer un primer espacio de almacenamiento, que en este caso pues es el que le destinamos de disco duro. Finalmente queda con 85.9 GB, y esta barrita nos va a ir haciendo una representación gráfica
de la instalación que vamos generando y las particiones, cómo se va rellenando. Entonces en un momento lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esta parte, este almacenamiento, y pues ya lo tenemos seleccionado aquí. Nos vamos a nueva partición y nos va a decir que se ha seleccionado en partición dispositivo completo. Si continúa, creará una tabla de particiones en el dispositivo y se eliminarán las particiones que existan previamente. Observe que podrá deshacer esta operación más adelante si lo desea. Vamos a dar en continuar y ya tenemos o se generó un espacio libre sin formateo en el cual pues podremos generar las particiones con el formato que deseamos. La primera partición que vamos a hacer va a ser de 25 gigas, que vamos a poner 25.000 megas. 25.000 megas. La vamos a hacer una partición de tipo primaria, es decir, va a ser visible para el modo de arranque. Por lo tanto, pues aquí vamos a terminar instalando nuestro sistema operativo. La partición la vamos a ubicar al principio del espacio, va a aparecer más o menos por esta parte una representación visual, y vamos a darle un sistema a un formato ext4 transaccional, que es el que ocupa Linux en general. Tenemos varios sistemas de ficheros, entre ellos está FAT32, FAT16, Windows maneja NTFS. Tenemos el área de intercambio, que en un momento la veremos, y varias versiones del ext, pero vamos a ocupar la 4, que es la versión más usada en estos momentos por Linux. Y vamos a darle un punto de montaje de raíz. Tenemos varios, pero bueno, la raíz es el inicio de nuestro del disco, entonces es donde vamos a montar el sistema operativo. Simplemente damos en OK y se va a estar generando la partición, y la veremos en esta parte de aquí representada en un momento. Listo, ya se genera una primera partición, y como vemos pues se restó ese espacio, esos megas, al espacio general que tenemos. El espacio libre ahora es de 60 gigas aprox, un poquito más. Ahora vamos a generar una partición de intercambio. Esta partición de área de intercambio o swap, lo que va a generar, o para lo que va a servir, es de hacer de un apoyo o soporte para la memoria RAM. De esta manera, pues en esta área de intercambio se van a guardar procesos que se guardarían en la memoria RAM y que pues son de carácter volátil, es decir, se van a estar borrando en cuanto el dispositivo se apague y no van a quedar guardados. Entonces vamos a generar esta área de intercambio, la vamos a generar de manera lógica, que es decir que va a estar hecha a través de una partición extendida, y la ubicación pues la vamos a dar al principio del espacio. Esto es un tema un poco irrelevante en realidad. La utilización, vamos a irnos a área de intercambio, que es lo que ya acabo de explicar, y ya no nos pide montaje, pero por defecto pues ya lo marca. Entonces vamos a darle de 4 GB, que son 4000 megas aprox, y serán todas las opciones. Generamos la partición y podemos ver que se hace aquí la partición, y la vemos representada acá, Linux swap 4 GB. Y finalmente pues haremos una última partición donde ocuparemos todo el espacio sobrante para otro fichero, sistema de ficheros ext4, donde vamos a usar o guardar los archivos que generemos. Lo usaremos de carpeta personal de alguna manera. Son 56 GB, entonces tenemos un buen espacio para guardar documentos, videos, archivos, entre muchas otras información que podemos utilizar. Igualmente va a estar sobre una partición extendida, y vamos a darle un punto de montaje en Home, que es donde se van a guardar y van a estar almacenadas todas las carpetas que en un momento cuando iniciemos veremos. Entonces damos en OK y se generará esta última partición. Esperamos un poco
y listo, ya se genera esta partición anclada en home. Vamos a dar en instalar ahora, entonces, y pues podremos ya, tendremos que esperar. Nos va a mandar un mensaje de que se van a hacer pues todas estas particiones. Estamos alterando la tabla de particiones y que si estamos seguros de que queremos dar este formato, si no pues podemos volver. Si le damos que sí, ya no podemos hacer una modificación manual de momento, y pues al menos esta parte pues, se va a estar utilizando. De hecho, aquí vamos a volver. Como vamos a instalar en el fichero de 25 GB que hicimos, en el que está en raíz, pues lo seleccionamos, ¿vale? Para no equivocarnos y no instalar en home. Entonces vamos a dar para sí instalar. Confirmemos que estamos de acuerdo con la información. Y el proceso de instalación va a empezar en breves. Es un proceso en el cual no tenemos que hacer nada, el asistente de instalación se encarga completamente de todo. Simplemente vamos a hacer aquí algunas selecciones antes, como lo va a hacer en esta parte, seleccionar la ubicación donde estamos. Simplemente pues vamos a estar seleccionando por un tema de distribución horaria y seleccionamos Ciudad de México por el horario. Después nos pedirá información acerca del equipo, donde vamos a colocar esta información. Nos dice quién es usted y vamos a seleccionar el nombre, poner nuestro nombre completo. Puede ser cualquier nombre que queramos, pero recordemos que esto va a representar la información general de nuestro equipo. El nombre de equipo le va a dar una identidad a nuestra máquina y será el nombre por el cual cualquier otro equipo lo va a poder encontrar y se va a poder comunicar con ella. Vamos a ponerle Linux Mint y vamos a ponerle las iniciales. Vamos a elegir un nombre de usuario que vamos a poder previsualizar a través de las sesiones, vernos como usuarios de sesión. Y vamos a elegir una contraseña. En la contraseña vamos a poner Linux y vamos a explicar una cosa antes de Linux. Vamos a darle en solicitar la contraseña al inicio de sesión y en cifrar la carpeta personal, puesto que si no ciframos puede ser vista a través de un inicio con otra máquina en nuestro equipo, con otro sistema operativo parecido a Linux. Por ejemplo, podríamos entrar con otro Linux Mint en modo vivo, entrar al fichero o a los archivos y podernos encontrar con la carpeta que tenemos de este sistema que estamos instalando o configurando. Si tenemos eso, pues esa otra persona o cualquier otra máquina que se comunique pues va a poder acceder a todos nuestros documentos. Entonces si ciframos nuestra carpeta personal ya no tenemos ese problema. Por lo tanto pues es recomendable que lo hagamos. Aquí el tema de la contraseña, si se fijan, nos dice que es una contraseña corta. Entonces limitamos la seguridad que pueda tener el sistema. Si yo le doy en continuar va a instalarlo, pero lo recomendable es que busquemos que este espacio de aquí, ahorita escribí solamente Linux, lo recomendable es que busquemos que este espacio de aquí nos marque que es una contraseña fuerte, porque la principal fuerza de Linux es la seguridad. Entonces vamos a cambiar esta contraseña. Sí nos lo permitiría instalar, pero vamos a buscar una contraseña que esté más ad hoc. Y es importante conocerla, porque si no tenemos presente este punto, la contraseña la podríamos pues olvidar, y cuando iniciemos sesión, puesto que le estamos solicitando que cada que iniciemos sesión nos solicite esta contraseña, pues no vamos a poder acceder a nuestro sistema porque olvidamos la contraseña, y en Linux es muy complicado recuperarlo. Como ciframos nuestra carpeta personal va a ser más complicado recuperar los archivos, por lo tanto es mejor que tengamos una contraseña que conozcamos bien, pero que no repitamos en ningún otro servicio, además de que no se nos vaya a olvidar. Como vemos, ya una contraseña que ocupa símbolos, números, mayúsculas y minúsculas ya nos marca como una contraseña fuerte, y ya sería la situación ideal para poder continuar con la instalación. Vamos a dar en continuar.
y simplemente pasaremos a un menú con una barra donde podremos estar viendo el avance de la instalación, y pues vamos a tener que esperar aproximadamente, dependiendo de los recursos, sobre todo que le hayamos dado a nuestra máquina virtual, pues tardará menos o tardará más. Aproximadamente con la instalación que generamos va a tardar entre unos 30 a 50 minutos, una hora en hacer la instalación, y después de eso pues ya iniciaremos completamente en Linux. Nos pedirá un reinicio, en breves lo veremos. Nos pedirá un reinicio y quitar el equipo booteable, el dispositivo de arranque que generamos con la USB. La quitamos e iniciamos la máquina virtual sin ningún problema, y no tendremos complicaciones mayores para entrar y utilizar el sistema operativo. Entonces pues finalmente pues esperamos y volvemos en un momento. Finalmente terminó la instalación de Linux y nos lanza el siguiente mensaje: la instalación ha terminado, puede continuar probando Linux Mint ahora, pero mientras no reinicie el equipo, cualquier cambio que haga o documento que guarde no se conservará. Aquí necesitamos pues realizar el reinicio para quitar los medios de instalación, no reiniciar nuevamente la instalación por accidente, y tener esta opción de continuar el proceso ya con la distribución instalada en el disco duro, con la segmentación o partición que realizamos. Vamos a darle en reiniciar ahora. El proceso sí fue algo tardado, fue aproximadamente unos 40 minutos, algo así. Entonces pues bueno, nuevamente dependerá de las características del equipo en el que estemos instalando la distribución. Como es una máquina virtual, pues de por sí está algo limitada. Entonces realizamos el reinicio. Nos dice por favor remover los medios de instalación y presionar Enter. Así que ahí removemos los medios y vamos a dar Enter. Y se hace el reinicio. Y ahora sí, después del reinicio estamos ya en la pantalla de inicio de Linux. Podemos ver que aquí está el nombre de nuestro equipo, Linux Mint DTP, y nuestro nombre. Nos solicita la contraseña que configuramos y ya solamente tecleemos y vamos a poder ingresar al sistema. Ya aquí dentro del sistema pues podemos ver diferentes opciones, pero vamos a checar en terminal algunos comandos que nos pueden servir para verificar que instalamos correctamente el dispositivo y también pues para evidenciar esta instalación. Uno de los comandos primeros para verificar esto
es hostname, que nos va a ayudar a verificar el nombre del equipo. Podemos checar que tecleamos hostname where is hostname, pues tenemos varias descripciones, entre ellas que muestra o entrega el nombre del sistema local. Y si usamos justamente este comando solo, pues nos va a entregar el nombre del equipo. No, es Linux Mint DTP, es el nombre del equipo que estoy usando. Ahora necesitamos saber también la versión. Antes de eso, otro comando que nos va a ayudar a ver esta información es uname. Uname imprime la información del sistema y también da el nombre e información sobre el kernel del sistema, que recordemos que el kernel es Linux. Entonces, si damos uname, nos va a otorgar simplemente el nombre del kernel Linux. Entonces podemos entrar al manual de uname para verificar que tenemos varias opciones donde podemos checar o imprimir más aún. Si imprimimos con A, vamos a tener la opción de ver más información, ver toda la información, el seguimiento de órdenes, y puedes omitir con P e I algunas cosas. Con S pues ves el nombre del kernel, con N vamos a ver los nombres de los nodos de red y algunas diferentes opciones, la versión del kernel. Con M vemos la máquina, el de hardware, podemos ver el procesador, entre otros. Nos interesa ver la opción A porque de esta manera vamos a obtener pues toda la información y analizarla. Entonces, para salir del manual presionamos Q y estamos fuera. Entonces usamos uname-A y vemos toda la información. Nos proporciona información del kernel, que es Linux, información del equipo, que también lo daba hostname, la versión del kernel, también el tipo de arquitectura, algunas otras informaciones de la versión, de las versiones del sistema. Pero necesitamos específicamente el usuario. Entonces, para esto vamos a ocupar un llamado con un comando que se llama echo. Echo muestra una línea de texto en el display. Entonces lo que le vamos a pedir a la consola es que nos muestre justamente el usuario. Entonces le damos la opción de echo, el signo de pesos y user. Y como podemos ver, el usuario que está usando este dispositivo soy yo, Diego, y fue la configuración que hicimos en las preguntas que nos hacía cuando configuramos contraseña, nombre de usuario, el nombre del equipo, entre otra información. También pues necesitamos ver la versión del sistema operativo, y esta versión la vamos a obtener con un comando llamado lsb-release. lsb-release imprime la distribución, la información específica de la distribución que tenemos. Entonces lo que necesitamos saber es la versión del sistema operativo, en este caso pues la distribución. Entonces vamos a usar este comando
con unas opciones, porque si usamos SB únicamente, pues replace nos dice que no está habilitado el módulo. Entonces vamos a ver el manual. Y el manual nos da diferentes opciones. Tenemos el nombre, el que hace, la descripción de lo que hace, pero en específico tenemos la versión, que muestra la versión del LSB. Que bueno, LSB significa la base estándar de Linux. Entonces nos va a mostrar esa información de una manera pues más detallada. Tenemos opciones de display, descripción, nombres, códigos, todo, información un poco más breve, cortada, o la ayuda. Y vamos a ocupar tres de estos: el I de Display Distribution ID, el D de descripción, que es Display Description of the currently installed distribution, y también vamos a ocupar el C de Codename, que es el Display the Codename of the currently installed distribution. Entonces estas tres opciones pues nos van a mostrar en principio el ID del distribuidor, nos van a mostrar la descripción reciente de la distribución instalada, y nos van a mostrar los nombres códigos recientes de la distribución instalada. Les vamos a salir del menú y ponemos LSB Release y vamos a empezar por I. Ok, me faltó LSB. Vamos teclas de dirección hacia arriba para recuperar los códigos, bueno, los comandos. Y por ejemplo aquí tenemos el ID de la distribución, que es Linux Mint. El mismo comando, quitamos la I y vamos a poner la D, que es la descripción, y nos dice Linux Mint 20.1, que recordemos que esa fue que es la versión. Y también podemos poner el nombre código, el código del nombre, que es Lucia, si recordamos, y esto lo vamos a sacar con la opción C. Entonces ahí tenemos el nombre de código. Podemos también unificarlos todos y poner IDC para que nos dé una información más detallada. Y tenemos en esta ejecución de comando la distribución, que es Linux Mint 20.1 con el nombre clave Lucia. Esa es la distribución que tenemos instalada y por lo tanto la versión del sistema operativo 20.1. Y por último nos interesa ver las ¿cómo se llaman? Particiones que generamos. Para esto tenemos un comando llamado fdisk, pero en Linux, como se prioriza mucho la seguridad, no tenemos acceso a ciertos comandos si no estamos con un superusuario llamado sudo. Y sudo nos da privilegios para ocupar ciertos comandos o entrar a ciertos paquetes, como es el caso de fdisk. Entonces, para poder ver toda esta descripción necesitamos
esta información porque no tenemos acceso. Podemos listar fdisk. Bueno, buscar primero, como en todos, qué significa. Entonces hay algunos comandos que no tienen esta información, así que es probable que este no la tenga. Pero bueno, sí, nos dice que fdisk manipula la tabla de particiones de disco. Entonces, antes de manipular, nos va a mostrar toda esta información que necesitamos ver. Manual de fdisk. Podemos ver que tenemos la descripción y en las opciones tenemos varias. Una de ellas es usar la L minúscula de lista. Entonces esto nos va a listar la tabla de particiones para los dispositivos, en el dispositivo específico. Pero recordemos que necesitamos tener pues privilegios para hacer eso, porque veamos que sí. Bueno, aquí hay más opciones de por sí. Manual muy detallado, pero bueno, vamos a salir. Si tecleamos fdisk lista, únicamente nos dice no se puede abrir, nos manda la ruta de donde está este paquete o este archivo y permiso denegado, es decir, necesitamos permisos de superusuario para usarlo, y eso lo activamos a través del comando sudo con la instrucción que queremos activar, fdisk L, y nos va a solicitar la contraseña de usuario, en este caso para Diego, que es el usuario que está activo justo ahora. Entonces colocamos la contraseña, es fdisk-l. Hay que dejar un espacio y ahí está. Tenemos toda la información. Nos dice el tamaño de disco, 80 GB, los bits, los sectores, el modelo del disco, que recordemos que fue un disco virtual, las unidades, tamaño de los sectores, tamaño de ES, tipo de etiqueta de discos, identificadores y aparte toda la descripción de tabla. Tenemos aquí la primera partición que hicimos, que era de 25 GB, aquí nos dice que son 23.3, una partición de 56.7 GB, que fue la extendida que pusimos montamos en Home, y Linux Swap que usamos aquí, que pusimos en 4 GB, que montamos como área de intercambio, y también tenemos una descripción aquí de otra partición detectada. Pero estas son las tres que hicimos nosotros en general y que vemos que sí están en nuestro dispositivo. Ahora, en Linux, todo lo que podemos hacer a través de un entorno gráfico también lo podemos hacer a través de un medio de consola. Entonces, por ejemplo, hacer actualizaciones lo podemos también hacer por medio de una consola, y para hacer actualizaciones también necesitamos privilegios. Entonces el comando que vamos a ocupar para esto va a ser sudo
apt update, y este comando lo que va a hacer es buscar las actualizaciones que pueda haber en el sistema. Las va a buscar todas por medio de la red y va a listarnos, y al final nos va a arrojar un informe de todas estas actualizaciones, el peso y pues todo lo que se puede actualizar, una información más detallada. Es un proceso que depende pues de nuestra red, depende de la velocidad del dispositivo, pero no es muy tardado. Aquí vemos que nos arroja la información, dice se pueden actualizar 255 paquetes, ejecute apt list, upgradeable para verlos. Entonces pues podemos hacerlo. Apt list upgrade. Y vemos toda la lista de comandos que se pueden ejecutar, bueno, que se pueden actualizar, toda la lista de actualizaciones que tiene el sistema que encontró. 255, si mal no me equivoco. Ahora, una vez teniendo esta información del sistema, necesitamos pues actualizarla, y ese comando va a ser sudo apt upgrade. Tecleamos. Ahora que estoy usando el superusuario sudo, no me pide la contraseña porque ya la puse en una ocasión. Aquí nos dice que se utilizarán 552 megas de espacio disco adicional después de esta operación. Si estoy dispuesto a hacerlo, son 255 archivos actualizados, 7 nuevos se instalarán, 0 se eliminarán y 0 no actualizados. Se necesita descargar 435 megas de archivos, y una vez ya hecha toda esta operación, pues va a ser todo este peso adicional. Le vamos a dar S. Si damos enter solamente va a tomar S porque es la opción por defecto. S es de sí, N de no. Entonces vamos a darle que sí, S. Damos enter y empieza a hacer la actualización de todos estos archivos, que es la manera en que vamos a poder tener nuestra versión de Linux Mint al día, con todas las actualizaciones pertinentes, trabajando de la manera más óptima. Es un proceso un poquito tardado, así que voy a pausar el video y en un momento, cuando termine, vemos qué resultados arroja. Bueno, ya le queda un minuto para terminar, menos de un minuto para terminar de hacer la actualización de los repositorios. Vemos que en esta parte de aquí nos va dando la velocidad de descarga y el tiempo que falta según la velocidad de descarga, y de este lado el porcentaje y las actualizaciones que se van haciendo. Esto pues dependerá de nuestra velocidad de internet, de nuestra conexión, tardará un poco más, un poco menos, dependiendo de ese detalle. En este caso pues ya faltan 18 segundos para que termine, y después pues procederá mostrarnos otro comando que será una forma pues diferente de poder apagar nuestro dispositivo o nuestro sistema operativo. Aquí finalmente terminó, nos dice que se descargaron 435 megabytes en 19 minutos con 17 segundos a una velocidad promedio de 376 kilobytes por segundo. Y nos dice que se extrayendo plantillas para los paquetes 100%, y nos va haciendo la preconfiguración de los paquetes, en este caso el desempacado de cada uno de ellos,
para irlos instalando. Vemos la barra de proceso en la parte inferior y cómo se van listando cada uno de estos paquetes que se actualizaron, estos repositorios que se actualizaron en nuestro sistema. Podemos notar también, si ponemos atención en los desempaquetados, en la leyenda preparado para desempacar, esos paquetes .deb son muy parecidos a los que serían los paquetes .exe en Windows. Un ejemplo es un empaquetado o un encapsulado de estos ejecutables basados en Debian, que es otro sistema operativo. Entonces, pues bueno, ya mencionamos que Linux está basado en Ubuntu, también está basado en Debian, al igual que Ubuntu está basado en Debian. Entonces, pues tiene algunos detalles, por ejemplo el .deb, y también vemos algunas leyendas que dicen o muestran Ubuntu. Entonces, pues podemos deducir de alguna manera ahí esas similitudes de acuerdo a esos detalles. Vamos por el 13% de progreso. Entonces, en un momento, cuando él esté cerca de terminar, regresa la grabación. Bueno, finalmente terminó la instalación de las actualizaciones de los repositorios, y pues bueno, tenemos toda la información aquí si necesitamos buscarla o consultarla. Y bueno, finalmente uno de los comandos que nos va a ser de mucha utilidad, sobre todo en servidores o en algún tipo de dispositivo donde estamos trabajando más usuarios, es el programado del apagado. Para Linux existen diferentes formas de apagar el equipo, el sistema. Una de ellas es Power Off. También tenemos Init, y todas ellas tienen diferentes funciones. Por ejemplo, Power Off, y nos dice que va a detener o apagar o reiniciar la máquina. También podemos checar what is halt, y es la misma descripción. Y what is shut down, que vemos que es también la misma descripción. Son tres comandos que están muy enlazados. Halt me parece que únicamente va a detener el proceso, más no apagar. Power Off pues sí va a apagar como tal la computadora, como si la desconectáramos del suministro eléctrico. Y Shutdown tiene varias opciones en el cual podemos hacer combinaciones y sobre todo pues programar el apagado a una cierta hora o pasado un cierto periodo de tiempo. Podemos ver justo estas opciones en el manual de Shutdown que tenemos aquí en pantalla. Nos dice que puede detener, apagar o reiniciar la máquina. Va a necesitar de la opción de Shutdown la opción que requeramos, que más en un momento las veremos, y el tiempo, y también se puede mandar un mensaje a pantalla. Viene aquí un poco la descripción más detallada de todo lo que tenemos. De alguna manera aquí nos explica que pues el formato para programar las horas va en horas 2.2 minutos. También podemos especificar, bueno, el tiempo es en 24 horas. Podemos usar un más
y el número de minutos que vayamos a querer que pasen. Por ejemplo, si queremos 30 minutos, en lugar de poner pues la hora en 30 minutos, ponemos más 30 y pasado ese periodo de tiempo se apagará. O podemos ejecutar en lugar de los minutos now para que se haga en el momento, y también si dejamos libre se hará un minuto después, y en lugar de now podemos ocupar también un más 0. De hecho, now es un alias del más 0, de la acción más 0. Podemos agregar notas al muro, sobre todo cuando usamos servidores, para explicarle a los demás usuarios que puedan estar conectados o mandarles el mensaje de que el equipo se va a apagar en un momento y que tienen que pues guardar todo lo que hayan trabajado. Entonces vamos a opciones. Dice que tenemos estas opciones. Help, para tener un texto de descripción corto de cómo funciona con los comandos. También tenemos H mayúscula, que va a ser halt de machine, que es el equivalente al usar el comando halt. P mayúscula, que es el equivalente a power off, que es apagar la máquina, que es la opción por defecto. Si solo escribimos shutdown, simplemente va a apagar la máquina. Reboot, que es para reiniciar la máquina. Reboot, H, bueno, -R, -H, que es de halt, y esos dos en específico, y creo que -P minúscula, se pueden programar con tiempo, que es justo lo que vamos a ver. Pero pues tenemos aquí las opciones que nos dice que -H es el equivalente a apagar. También tenemos -K, que en lugar de hacer los procesos solamente va a mandar el mensaje que escribamos. Tenemos el no while, que no va a enviar mensajes, simplemente va a apagar o reiniciar. Y si nos equivocamos con el tiempo o simplemente decidimos ya no hacer el proceso, podemos presionar la combinación de teclas control C o poner shift down -C para cancelar la orden de apagado que habíamos mandado. Bueno, sería todo lo que podemos ver de este comando. Entonces pues ya uno de los últimos comandos que vamos a tomar va a ser justamente shut down, y lo que vamos a hacer para especificar el tiempo lo vamos a poner en minutos. Si quisiéramos hacerlo en horas, en una hora específica, pensando por ejemplo que son justo las 9:49, supongamos que son las 10 y queremos apagar en 1 hora y media, entonces sería a las 11:30. Pues en formato de 24 horas colocamos nada más 11, 2 puntos, 30 minutos. Mandamos enter, o podemos poner un mensaje de apagado, ponemos comillas y ponemos se apagará en 1 hora 30 minutos y mandamos la orden. Entonces el mensaje a nosotros no nos aparece, pero a otras personas que puedan estar usando el comando pues sí aparecerá. Lo que nos manda a nosotros es que se ha mandado una orden para que el domingo de esta fecha a las 11:30 en el horario se haga el comando, se apague, ¿no? Y podemos usar nosotros, como estamos en modo administrador, un shutdown -C para cancelar esta orden, que es lo que vamos a hacer. Y ahí tenemos. Entonces, pensando en el horario, vamos a poner un shutdown H halt para apagar en 95 minutos, que va a ser 1 hora con 35 minutos. Simplemente tecleamos así. Podemos poner el más, o por defecto poner solamente los 95 minutos. Vamos a poner el más y vamos a dar enter y nos manda la orden que se va a apagar las 11:25 con 56 segundos, que es en 1 hora con
35 minutos. Lo que especificamos el equivalente en minutos son 30 más 35, digo 60 más 35, 95 minutos. Luego que tenemos que esperar es a que esa hora se dé y de momento pues podemos continuar haciendo lo que tengamos que hacer en el servidor, y en cuanto a esa hora se dé el programa se va a apagar sin problemas. Entonces cuando esté cercana a la hora volvemos con el video. Y bueno, finalmente ya está muy cerca el tiempo del reinicio, las 11:25 minutos y 56 segundos. Entonces pues faltan unos cuantos segundos y en un momento la máquina virtual, o en este caso pues el sistema, tendría que reiniciarse. Esperemos a que se ejecute la orden. Y listo, finalmente se ejecuta. Y queda apagado la máquina virtual. Pues bueno, esto sería todo por este video. Hasta luego.